Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL, continuamos con el asunto de la mujer, este gran avance que estamos teniendo en España. Pero vamos, aquí yo, a la mujer, yo nunca he visto a nadie que maltrate a una mujer, más bien los hombres les hemos tenido miedo, ¿no? O sea que ese asunto, pero bueno, se ve que en otros ambientes más de menos calidad pues se produce. Acabamos de terminar el capítulo anterior, el tema anterior que era, vamos a ver, es una cuestión de la desigualdad. No tiene nada que ver con la violencia, sino el tema para, vamos a mirarlo un poquito de lo que era pues bueno, pues las políticas contra la desigualdad, la discriminación, pero aquí no había violencia, ¿no? No había conductas penales. Luego estaban las políticas, etcétera. Ahora vamos a ver las conductas en sí mismo y las consecuencias que tienen, porque ya es una cuestión más seria que esto del ámbito laboral, el ámbito de funcionario público. Es bueno saber para distinguir entre un tema y otro, porque podría haber cierta confusión. Igualdad en el trato, acceso a bienes y servicios, la responsabilidad de las empresas y estas unidades que eran la Comisión Interministerial, la Unidad de Igualdad y el Consejo de Participación de la Mujer. Bien, vamos a ver entonces la Ley 1/2004, mecanismos de protección integral contra la violencia de género. Aquí hay ya violencia. Vamos a usar estas dos abreviaturas, MVG, mujeres víctimas de violencia de género, que aparece muchas veces, pues, y cuando no dice mujeres, porque hay veces que también se trata de hijos, sobre todo hijos menores sujetos a tutela, entonces ya serían víctimas de violencia de género en términos generales, valga la redundancia. Aquí serían mujeres y aquí la violencia. Bien, vamos a dejarnos llevar que Robotina nos vaya indicando. Iremos parando. Esta lección tiene menos que la anterior, menos preguntas, pero son temas que están bastante de moda en la sociedad y sobre todo la Guardia Civil con el MUME, con esa entidad de equipo menor mujer y todo esto, pues está muy, muy en boga y es bueno que tampoco son lecciones muy largas, que las conozcamos bien. Así que empezamos con el objeto de esta ley. Objeto de la ley. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges. No hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Bien, aún sin convivencia. Y vamos a establecer medidas de protección integral que tienen una finalidad. Como siempre, prevenir, si no, pues se sanciona, y erradicar. Y la asistencia a mujeres, hijos y demás. Después pues, se nos definirá qué es la violencia de género en sí misma. Se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. Y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, VVG. Bien. Sí, que afecta, guarda y custodia, esto quizá aquí no va a sobrar. Aquí en esta primera parte es algo general, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en general, pero ya aquí cuando ya hay víctimas, pues está el apoyo, prestar asistencia a las víctimas, mujeres, hijos menores y menores sujetos a tutela, guardia y custodia. Violencia de género, todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. La violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad, violencia vicaria, por parte de las personas indicadas en primer párrafo. Bien, las personas que hemos dicho,
Estas personas que hay relación de poder sobre los hombres, sobre las mujeres que hayan sido, esto se refiere, o hayan estado ligados por relaciones familiares. Está uno sobre aquí. Bien. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Primero, una garantía. Estos servicios que se les va a prestar tiene el carácter de servicios esenciales. Derechos de las MVVG. Garantía de los derechos de las víctimas. Todas las MVVG tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las VVG, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Carácter de servicios esenciales, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencias contra las mujeres. Los de información y orientación. Atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea. Asesoramiento jurídico 24 horas. Acogida y asistencia social integral. Bien. Aquí habla primero de información y orientación. Empezamos, por tanto, con el derecho a la información. Derecho a la información. MVVG, tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las AAPP. Vemos que esto va a ser competencia de las administraciones públicas, generalmente las comunidades autónomas, a veces en la provincia o en el ayuntamiento inclusive. MVVG con discapacidad, se garantizará, a través de los medios necesarios, que tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. Se articularán los medios necesarios para que las que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. La información deberá ser accesible para las mujeres que desconozcan el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial de su territorio de residencia. Bien. Vamos a ver la atención integral, que habla de las mujeres y luego también hablará de los menores. Esto es atención integral o asistencia social integral. Luego ya asistencia sanitaria. Esto es de tipo social. Que integral significa que abarca todos los aspectos sociales. Derecho a la atención integral. Las MVVG tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las CCAA y las corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Bien, vemos que aquí hay una pregunta, que la incorrecta, dice, entre estas medidas hay una incorrecta, y habla de apoyo educativo a la víctima. Apoyo educativo a la víctima no es una medida urgente. Aquí lo han comprendido, apoyo educativo a la unidad familiar. Se refería a esto. Por tanto, no obstante, aquí nos queda atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones. Me huele también a próxima pregunta, porque aquí se han fijado, se han enfocado en la multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implica pues todo esto, implicará. Y han puesto a la víctima y nos han buscado nos han buscado las vueltas.
La atención multidisciplinar implicará especialmente a. Información a las víctimas. B. Atención psicológica. C. Apoyo social. D. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. E. Apoyo educativo a la unidad familiar. F. Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. G. Apoyo a la formación e inserción laboral. Bien, si os dais cuenta, esto es un follón porque mezcla en un derecho, mezcla al otro un derecho. Yo no sé qué ministro haría esto de igualdad, pero esta leyes son bastante mejorables, además teniendo en cuenta que son leyes orgánicas. Pero bueno, no nos queda más remedio que seguir la pauta que nos marca la ley. Seguimos con las mujeres y los servicios que se le van a ofrecer. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios, asegurando, en todo caso, la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los mismos. Bien, aquí no veo yo mucha posibilidad de poner preguntas. En todo caso, se procurará una distribución territorial equitativa de los servicios y se garantizará su accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales y otras zonas alejadas. Hablar del tema territorial, que sea equitativo en todos los territorios y especialmente en zonas rurales y otras zonas alejadas de los núcleos urbanos más populares. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los FCS, los juzgados de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que consideren necesarias. Bien. Estos servicios, vamos a poner... Estos servicios, aquí habla de la distribución territorial y después nos dan dos apuntes sobre los servicios. Actuarán coordinadamente con los fuerzas de cuerpo de seguridad, juzgados de violencia, servicios sanitarios, instituciones, etc. Y también podrán solicitar del órgano judicial, como no, las medidas urgentes que consideren necesarias. Esto lo hacen los servicios sociales. Los servicios sociales. Bien, vamos a ver los menores en este sentido. Menores, también tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o convivan en contextos familiares en los que se cometen actos de violencia de género. Bien, vamos a mejorar esto. Que convivan, esto no tiene ninguna dificultad. Bien, a estos efectos, ¿qué deberán hacer los servicios sociales con menores? A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. En particular, deberán contar con profesionales de la psicología infantil para la atención de las hijas e hijos menores VVG, incluida la violencia vicaria. Bien, ya sabemos que la violencia vicaria es cuando está pasando mucho en España, el típico marido que para hacerle daño a la mujer, pues mata a los hijos. Es decir, le hace daño en la persona de la gente que la mujer quiere. Esta es la violencia vicaria. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la EICH y las AK en las materias reguladas en este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte de la EICH, de recursos financieros referidos específicamente a la prestación de los servicios. Bien, quiere decir que la AG, la Administración General del Estado, podrá comprometerse a aportar recursos financieros a las comunidades autónomas.
Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora. Bien, esto no tiene sentido. Bien, vamos a ver ahora, hemos visto los servicios sociales y ahora la atención sanitaria. Derecho a la atención sanitaria. El sistema público de salud garantizará a las MVVG, así como a sus hijos e hijas, el derecho a la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y al seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su total recuperación, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas derivadas de la situación de violencia sufrida. Asimismo, los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para la atención de los hijos e hijas menores que sean víctimas de violencia vicaria. Estos servicios se prestarán, garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y el respeto, en todo caso, a las decisiones que ellas tomen en relación a su atención sanitaria. Bien, ya sabéis que en general todo el tema sanitario es privado y es íntimo, en general, no porque lo diga esta ley, pero incluso en protección de datos hemos visto que son cuestiones reservadas al ámbito íntimo. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y asistencia en situaciones de MVVG con discapacidad, mujeres con problemas de salud mental, adicciones u otras problemáticas u otros casos de adicciones derivadas o añadidas a la violencia. Bien, quiere decir que hay, además, mujeres que puede sufrir cualquier mujer normal, pero es más grave cuando la mujer es discapacitada, tiene problemas de salud mental, tiene adicciones u otras problemáticas o adicciones derivadas o añadidas. Vale. Vamos a ver el tema judicial. Asistencia jurídica. Aquí ya habla no ya de las mujeres, sino de todas las víctimas. Asistencia jurídica. Las VVG tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Bien, no es necesario presentar primero la denuncia, como se suele decir. No, usted presente la denuncia y después ya le damos la... No, antes, dice, momento inmediatamente previo. Hombre, no 7 días antes. En una palabra, nos dice que poco antes, casi en el instante inmediatamente anterior a poner la denuncia, debe de recibir el asesoramiento jurídico gratuito en el sentido de que la denuncia que se va a poner a continuación vaya bien justificada. A la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Bien, ojo, aquí habla de procedimientos de defensa y representación en procedimientos administrativos. Y luego que es jurídico también, pero habla de procedimientos, no habla de procedimientos judiciales. Ojo, que podría ser una pregunta, defensa y representación gratuita por abogados en todos los procedimientos judiciales. Procesos judiciales no, son procesos administrativos que no conllevan pues penas, no está el juez ahí, son autoridades administrativas de la ley que vimos de la LPAC, la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. Pero aquí nos podrían decir, se da también, asistirá a los causahabientes en todo caso. Asistirá a los causahabientes en todo caso. No. Cuando la víctima fallece, y si el causahabiente resulta que es partícipe en los hechos, ojo, los causahabientes asistirán a la justicia, asistencia gratuita al fallecer la víctima, siempre que no hayan participado en los hechos, es obvio, ¿no? En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las VVG que lo soliciten. Bien, pero se está refiriendo, como digo, a procedimientos administrativos. ¿Cómo se acredita que hay una situación de violencia de género? Quien tenga que determinar o decidir
tendrá que comprobar que hay una situación real de violencia de género. Acreditación de situaciones de violencia de género. Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima. Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios. Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la AP competente destinados a las VVG. Víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Es decir, solamente en los menores de edad, los mayores de edad es una de estas 4. Pero en menores de edad, además, puede ser también, es un quinto, pues solamente para menores de edad, que son documentos sanitarios oficiales que se ha comunicado a la Fiscalía o al juez. Eso es una situación de violencia de género. Vamos a ver qué derechos económicos van a tener estas personas, que son ayudas sociales. Y habla de las VVG, ya no solamente las mujeres, sino todas las víctimas. Derechos económicos. Ayudas sociales a las VVG. Cuando careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional. Es decir, la renta es, vamos a hacerlo, inferior al 75% del salario mínimo interprofesional. Podrían haberlo puesto mejor. Careciesen de rentas superiores en cómputo mensual, no en cómputo anual. Cuidado también. Pregunta que nos pueden buscar las cosquillas. En cómputo mensual, cada mes, por eso excluye la parte proporcional de las pagas extras. O sea, lo de junio no se cuenta ni lo de diciembre. 6 pagas extras. Es enero, febrero, marzo, abril. Bien, entonces, carecer de renta es que perciben rentas inferiores al 75%. Repetimos, 75% del salario mínimo interprofesional. Careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. Bien, lo primero que va a haber es que va a ser sometida pues, a un tratamiento para obtener un empleo. Eso está claro. Pero en estos casos, debido a su edad, a su falta de preparación general o especializada o otras circunstancias sociales, vive pues, no sé, en el campo, la víctima va a tener especiales dificultades para tener un empleo y por tanto no va a poder participar en los programas de empleo para su inserción profesional. En estos casos, si carecen la renta mensual sin contar las pagas extras inferior a 75, recibirán ayuda de un pago único equivalente a 6 meses. Aquí la pregunta era incorrecta, dice, reconocimiento de los derechos regulados se acreditarán y nos pone como incorrecta, dice, mediante una declaración responsable de la víctima. No existe aquí el tema de la declaración responsable de la víctima. Bien. Vamos a ver que otros casos de la víctima. Habrá después un cuadro, pero hay que leerlo primero. Ahora, la víctima en sí misma está discapacitada. Tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe será equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. Es decir, si es una víctima normal, pues serán 6 meses. En los casos estos que decimos que tienen especiales dificultades. Pero claro, si es
tiene una discapacidad reconocida oficialmente superior al 33%, está claro que no es necesario buscarle las especiales dificultades. Es que ya tiene declarado una discapacidad superior al 33%. Estas ayudas, estas dos que hablamos. Estas ayudas, financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado, serán concedidas por las AAPP competentes en materia de servicios sociales. Bien. Se va a pagar con cargo a los presupuestos del Estado. Pero serán las administraciones públicas competentes, generalmente la comunidad autónoma, la que la conceda. Lo concede y paga el Estado. Es decir, concede la comunidad y paga el Estado. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias referidas, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. Claro, hay que asegurarse de que a través del Servicio Público de Empleo, de lo que hemos dicho, de que tendrá especiales dificultades o de que tiene una discapacidad superior al 33%. Entonces, este informe es del Servicio Público de Empleo. Ahora vamos al tema que ya no es la víctima, sino la responsabilidad familiar que tiene, además. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un periodo equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33%. Bien, está fácil. Esta parte, responsabilidades familiares sería esto que carece de rentas, cobra menos del 75% y además tiene responsabilidades familiares. Con lo cual, en vez de 6 meses, va a pasar a 18 meses, el triple. Y si además está ocupada, tiene alguno de los familiares que conviven, tiene una minusvalía, ya no la víctima, sino el familiar superior al 33%, serán 24 meses. Es muy sencillo, pensarlo un poquito, que no tiene mayor problemática. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un periodo equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33%. Bien, la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella, o sea que tiene responsabilidades familiares, alguno tiene minusvalía superior al 33%. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género. Bien, no tiene más explicación. Bien. Hay unos colectivos para mayores que tienen ciertas ventajas respecto a los demás. Pues estas personas también van a tener esas ventajas. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores. Las MVVG serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. Bien, tanto viviendas protegidas, viviendas más baratas y residencias públicas para mayores. Bien, estos son los derechos económicos. Hemos visto la asistencia sanitaria, información en primer lugar, atención integral, que son los servicios sociales, asistencia sanitaria y asistencia jurídica, la acreditación, los derechos económicos y vamos al derecho a la reparación. Tienen que ser indemnizadas por los daños que han sufrido. Derecho a la reparación. Alcance y garantía del derecho. Las VVG tienen derecho a la reparación, lo que comprende las siguientes medidas. La indemnización,
o compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia. Las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social. Las acciones de reparación simbólica, conjunto de acciones y medidas destinadas a reconocer el daño sufrido por las víctimas y restaurar su dignidad, más allá de la compensación económica o material. Estas medidas no sustituyen a la justicia penal o civil, sino que complementan los esfuerzos por reparar el daño moral y psicológico infligido a las víctimas. Y las garantías de no repetición. Las AAPP asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, al menos, los siguientes conceptos. Es decir, la indemnización tiene al menos que ser suficiente para soslayar estos conceptos. Aquí la pregunta era la incorrecta y nos daba como una de estas la pérdida de oportunidades o desarrollo cultural. A esto hay que estudiar esta ley porque, vamos, que tiene que ver la pérdida de oportunidades, el desarrollo cultural que le ha tenido toda su vida respecto a la cuestión de la violencia. Pero vamos a verlo, o sea, que aquí sería la incorrecta. Es que no cuadra, o sea, no hay que estudiar esta ley. Dice, daño físico psicológico, vale. Daños materiales y pérdidas, incluido tal. Tratamiento terapéutico, social y salud sexual. Ahora, la pérdida de oportunidades, pues me parece que se han pasado. Vamos a ver entonces los conceptos por los que hay derecho a indemnización. A. El daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad. B. La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales. Bien, un momento, porque aquí efectivamente el desarrollo cultural no tiene que ver, un momento, porque nos han querido llevar al huerto. La pérdida de oportunidades sería esta, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales, pero no de desarrollo cultural. Bien. Es una pregunta un poco, pues eso, con ganas de molestar. C. Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. D. El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida. E. El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. La indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente responsables. Bien, puede ser personas penalmente Las AAPP garantizarán la en lo penal y también en lo civil. Serán las personas que tendrán que indemnizar. Las AAPP garantizarán la completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas a través de la red de recursos de atención integral. Asimismo, con el objetivo de garantizar la recuperación simbólica. Bien, recuperación simbólica lo teníamos aquí. Acciones de reparación simbólica que he querido daros una definición. A estos efectos. Asimismo, con el objetivo de garantizar la recuperación simbólica, promoverán el restablecimiento de su dignidad y reputación, la superación de cualquier situación de estigmatización y el derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos. Es decir que la noticia no esté publicado en Internet en medios de difusión público, o sea, cuestión confidencial y privada, como hemos dicho hace un momento. Asimismo, podrán establecer ayudas complementarias destinadas a las víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación. En particular, dichas víctimas podrán recibir ayudas adicionales para financiar los tratamientos sanitarios adecuados,
incluyendo los tratamientos de reconstrucción genital femenina, si fueran necesarios. Bien, aquí nos está hablando de un caso especial, más grave, ayudas complementarias, víctimas que por las secuelas derivadas de la violencia no encuentran una respuesta adecuada o suficiente en la red, en los hospitales habituales de atención y recuperación. En particular, podrán recibir ayudas adicionales, incluyendo tratamiento de reconstrucción genital femenina, si fuese preciso. Es un tema muy chunguillo la verdad que sí. Con el objetivo de cumplir las garantías de no repetición, impulsarán las medidas necesarias para que las víctimas cuenten con protección efectiva ante represalias o amenazas. Bien, la garantía de no repetición, lo teníamos aquí también, garantías de no repetición. O sea, haré un repaso por todo el tipo. Y ahora promoverán Garantías de no repetición. Repetición. Las AAPP promoverán, a través de homenajes y de acciones de difusión pública, el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas. bien, o sea que esto sí gusta. Una de las medidas de ayuda complementarias es que la gente se echa a la calle. En fin, me parece un poco una pasada. Vamos a ver la tabla 53 de los derechos. El esquema. Garantía de derechos. Derechos reconocidos sin discriminación. Información, asistencia social integral y jurídica para hacer efectivos sus derechos constitucionales. Carácter de servicios esenciales. Servicios de orientación jurídica, psicológica y social. Incluyen atención inmediata, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral. Derecho a la información. Información y asesoramiento adecuado sin discriminación. Acceso integral a información para mujeres con discapacidad. Información accesible para mujeres que desconozcan el idioma oficial. Derecho a la atención integral. Servicios sociales de atención, apoyo y recuperación. Principios de atención permanente, urgencia, especialización y multidisciplinariedad. Incluye información, apoyo psicológico y social, seguimiento de reclamaciones, apoyo educativo y laboral. Coordinación con cuerpos de seguridad, juzgados y servicios sanitarios. Derecho a la atención sanitaria. Atención sanitaria garantizada, con especial atención psicológica y psiquiátrica. Medidas específicas para detección e intervención en casos de mujeres con discapacidad o problemas adicionales. Asistencia jurídica. Asesoramiento jurídico gratuito y defensa en todos los procesos relacionados con la violencia sufrida. Derecho asistido también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. Bien, decíamos aquí causahabientes si no hubiesen tenido nada que ver en el asunto. Ya lo dejamos claro antes. Acreditación de situaciones de violencia de género. Acreditación mediante sentencia, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal, servicios sociales o sanitarios. Bien, aquí nos falta lo de los menores, que lo tenemos ahí más arriba, que decía, además, también el tema de menores. Derecho a la reparación. Compensación económica y medidas para recuperación física, psíquica y social. Acciones de reparación simbólica y garantías de no repetición. Indemnizaciones por daños físicos, psicológicos, materiales y sociales. Ayudas complementarias y medidas para protección ante represalias. Derechos económicos. Se refiere a los derechos que garantizan las condiciones necesarias para el desarrollo económico de las personas, como el derecho al trabajo, a una remuneración justa, a la seguridad social, y a un nivel de vida adecuado. Ayudas sociales a las VVG.
Ayudas económicas específicas para VVG que carecen de recursos económicos suficientes, si la víctima careciese de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo si tiene dificultades para emplearse debido a edad, preparación o circunstancias sociales y no participará en los programas de empleo. Tiene una discapacidad 33%, 12 meses de subsidio. Tiene responsabilidades familiares hasta 18 meses de subsidio. Si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33% hasta 24 meses de subsidio. Estas ayudas son financiadas por el Estado y compatibles con otras ayudas según la ley. Acceso a vivienda y residencias públicas para mayores. Las MVVG son consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, lo cual facilita su integración y protección social al proporcionarles acceso a vivienda adecuada y adaptada a sus necesidades, así como a entornos seguros y apoyo comunitario en residencias para mayores. Bien, no tiene la mayor dificultad. Pero vamos, además vamos a hacer este pequeño cuestionario, bueno, no es que sea muy pequeño, pero nos da una seguridad tremenda en que vamos a conocer el tema perfectamente. Al segundo repaso lo tenemos todo machacado. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Orgánica 1/2004? Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, además de prestar asistencia a las mujeres y menores víctimas de esta violencia. Un momento que aquí hay un pequeño déficit que es, ahora lo veréis, poner para que veis que para que esto salga cuadrado, he querido decir. Bueno, yo soy murciano. ¿Qué se entiende por violencia de género según esta ley? Cualquier acto de violencia física y psicológica, incluyendo agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad. ¿Quiénes pueden ser los agresores según esta ley? Cónyuges o exparejas de las víctimas, o personas ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin convivencia. ¿Qué derechos están garantizados para las mujeres víctimas de violencia de género? Derechos a la integridad física y moral, libertad, seguridad, igualdad y no discriminación por razón de sexo. ¿Cuáles son los servicios esenciales establecidos por la ley? Orientación jurídica, psicológica y social, atención psicosocial inmediata, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral. ¿Cómo se garantiza el derecho a la información para las víctimas? A través de servicios que ofrecen información y asesoramiento adecuado a su situación personal, sin discriminación. ¿Qué atención se ofrece a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género? Se garantiza el acceso integral a la información en formatos accesibles y comprensibles, adaptados a sus necesidades. ¿En qué consiste el derecho a la atención integral para las víctimas? Incluye servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral, con un enfoque multidisciplinar. ¿Qué implica la atención multidisciplinar para las víctimas? Incluye información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de reclamaciones y formación en igualdad. ¿Cómo se promueve la equidad en la distribución de servicios?
asegurando una distribución territorial equitativa y accesibilidad para mujeres en zonas rurales y alejadas. ¿Con qué entidades colaboran los servicios de atención a víctimas? Con cuerpos de seguridad, juzgados de violencia sobre la mujer, servicios sanitarios y asistencia jurídica. ¿Qué derechos tienen los menores en contextos de violencia de género? Derecho a asistencia social integral y atención especializada, incluyendo psicología infantil. ¿Cómo se financia la prestación de servicios a las víctimas? Mediante recursos financieros del Estado y acuerdos con comunidades autónomas. ¿Qué atención sanitaria se ofrece a las mujeres y menores víctimas? Atención especializada, incluyendo psicológica y psiquiátrica, y seguimiento hasta la recuperación total. Bien, no os importe que se repitan las cosas muchas veces, porque total para nosotros supone un repasito, pero la ley en sí pues tiene su... podía estar mejor escrita, pero bueno. ¿Qué asistencia jurídica se brinda a las víctimas de violencia de género? Asesoramiento jurídico gratuito antes de la denuncia y representación legal gratuita en procesos relacionados. ¿Cómo se acreditan las situaciones de violencia de género? Mediante sentencias condenatorias, órdenes de protección, informes del Ministerio Fiscal o de servicios especializados. ¿Qué ayuda económica se establece para las víctimas sin recursos? Ayudas de pago único cuando carezcan de alquileres superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Bueno, aquí alquileres se refiere a rentas. ¿Cómo se facilita el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas? Considerándolas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. ¿Qué tipos de documentos se utilizan para acreditar la violencia de género? Sentencia condenatoria, orden de protección, resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal o informes de servicios especializados. ¿Cómo se acredita la violencia de género en menores de edad? Bien, aquí hay documentos sanitarios, es lo mismo que para los mayores. Vamos a ver. Igual que para los mayores y además nos queda mejor aquí. ¿Cómo se acredita la violencia de género en menores de edad? Igual que para los mayores y, además, mediante documentos sanitarios oficiales o comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. ¿Cuándo pueden recibir ayudas sociales las víctimas de violencia de género? Cuando carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. ¿Qué importancia tienen estas ayudas sociales? ¿Qué alcance? Más que importan el alcance. ¿Hasta dónde llegan estas medidas sociales? ¿Qué alcance tienen estas ayudas sociales? Equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo, ajustable según circunstancias específicas. ¿Hay alguna consideración especial para víctimas con discapacidad? Sí, si la discapacidad es igual o superior al 33%. Aquí. Sí, si la discapacidad es igual o superior al 33%, el importe de la ayuda es de 12 meses de subsidio por desempleo. ¿Cómo se financian estas ayudas? A través de los presupuestos generales del Estado y administradas por servicios sociales competentes. ¿Qué ocurre si la víctima tiene responsabilidades familiares?
El importe de la ayuda puede aumentar hasta 18 o 24 meses de subsidio por desempleo. ¿Son estas ayudas compatibles con otras asistencias? Sí, son compatibles con ayudas de la Ley 35/1995 y otras de carácter autonómico o local. ¿Qué acceso a vivienda se facilita a las mujeres víctimas? Se les considera prioritarias para el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. ¿En qué consiste el derecho a la reparación para las víctimas? Incluye compensación económica, recuperación integral y medidas simbólicas de reparación. ¿Qué aspectos cubren la indemnización a las víctimas? Daño físico y psicológico, pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdida de ingresos y tratamiento terapéutico. ¿Quién debe satisfacer la indemnización? Las personas civiles o penales responsables de la violencia. ¿Cómo se promueve la recuperación simbólica de las víctimas? A través del restablecimiento de su dignidad, superación de estigmatización y derecho de supresión en buscadores de Internet. ¿Qué tipo de ayudas complementarias se pueden ofrecer? Ayudas para financiar tratamientos sanitarios específicos, incluida la reconstrucción genital femenina. ¿Cómo se garantiza la protección de las víctimas ante represalias? Mediante medidas que aseguran su protección efectiva ante posibles represalias o amenazas. ¿Qué acciones se promueven para fomentar el respeto por las víctimas? Homenajes y difusión pública para promover el compromiso colectivo contra la violencia de género. ¿Qué se hace para asegurar la satisfacción de las indemnizaciones? Las administraciones públicas garantizan el acceso efectivo a las indemnizaciones correspondientes. ¿Cómo se aborda la recuperación de las víctimas a largo plazo? A través de recursos de atención integral para la recuperación física, psíquica y social de las víctimas. Bien, los derechos, luego continuaremos con más derechos, los laborales. Aquí lo vuelvo a decir, a ver, lo voy a mirar ahora, porque me parece que esto está repetido. Bueno, el resto de los derechos. Lo dejamos en este punto y continuaremos enseguida hasta acabar con este tema en como mucho, tres sesiones. Muchas gracias.